Saludos amigos de Principalmente, su programa de interés jurídico e institucional. En el día de hoy contamos con la presencia de la licenciada Natachu Domínguez, con quien trataremos importantes temas relativos a las vías de ejecución. No se lo pierda. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Un nuevo compromiso, con nuevas y mejores propuestas que nos acerquen más al pueblo que nos eligió. Comprometidos con la transparencia. Decididos a acortar distancias entre el pueblo y quienes lo representan. Construyendo un lugar donde todos seremos escuchados. Diseñando juntos las reglas del juego. Comprometidos en fortalecer la sagrada institución de nuestra Cámara de Diputados y Diputadas de la República Dominicana. Porque queremos ser la voz de nuestro pueblo. Saludos amigos de Principalmente. Gracias por mantener la fidelidad con este programa, que es un programa que tiene como fin fundamental educar sobre una de las ciencias sociales que más incidencia tiene en el ser humano. Se trata del derecho. Hoy principalmente cuenta con la presencia de una joven profesional del derecho, pero que también ya tiene una experiencia en su ejercicio en los tribunales, así como una experiencia académica. Es también profesora universitaria. Se trata de la licenciada Natachu Domínguez, pero tiene otra condición muy importante, y es que es mocana, de la tierra de nosotros. Pues para nosotros aquí Principalmente es un grato placer tener la oportunidad de darles a conocer a esta joven abogada dominicana que discurre sobre diferentes materias del derecho, pero ella ha hecho suya una materia que es muy importante en el ejercicio profesional, sobre todo los abogados que están constantemente en los tribunales y que ejercen materia civil y comercial, porque ella se ha especializado en las vías de ejecución, y las vías de ejecución son el brazo armado del abogado que se dedica al ejercicio del derecho civil y comercial, pero también del derecho inmobiliario cuando tiene que hacer determinadas ejecuciones. Aquí las vías de ejecución son los embargos, y cuando se trata de ello es un derecho que tiene mucho impacto, sobre todo en el quehacer cotidiano económico, en la actividad económica, empresarial, comercial. Pues bien, un placer, Natachu. Muchísimas gracias, tenerte por aquí Principalmente. Gracias por la invitación y agradecer especialmente a Francisco, que fue el que hizo posible la entrevista, el que tuvo a su cargo toda la coordinación. Y bueno, antes que nada también quisiera felicitarlos porque yo tengo ya 3 años viendo el programa, lo veo por la plataforma de YouTube, como le había dicho hace un momento, y la verdad es que me parece que el aporte que ustedes hacen a la comunidad jurídica local es aplaudible. Así que felicidades por eso. Gracias. Y bueno, ya entrando en materia, como tú mencionaste, sobre las vías de ejecución tienen una importancia trascendental y muy relevante, porque parte del debido proceso y del derecho de acceso a la justicia, como bien lo establece la Constitución de la República,
contempla el derecho de que se ejecute lo que ha sido contratado o que se ejecute lo que ha sido decidido por un tribunal. Y eso no solamente lo establece así la Constitución, sino toda la normativa internacional, todos los tribunales. No puede haber justicia si no se le garantiza a la persona que eso que ha sido decidido por un tribunal realmente va a ser ejecutado. Y esa importancia de la vía de ejecución para mí ha ido increciendo en los últimos tiempos. Ha habido muchas modificaciones legislativas que tienen un impacto trascendental para el tema y que nosotros vamos a estar discutiendo aquí. Y fíjate cómo incluso ese es un aspecto que es tomado en cuenta por los organismos internacionales, por el Banco Interamericano, por ejemplo, a la hora de calificar a la República Dominicana o calificar a cualquier país. Uno de los aspectos que se toma en cuenta justamente es la capacidad que tiene ese país de responder tanto judicialmente como asegurar que las sentencias sean ejecutadas. Es decir, que estas últimas leyes, sobre todo leyes de mucha trascendencia e impacto en la República Dominicana, como la Ley de Derecho Internacional Privado, la nueva Ley de Notariado, así como la Ley de Fideicomiso, tienen aspectos especializados que se refieren a las vías de ejecución. Así es, la cosa la verdad es que ha estado muy movida en los últimos años, sobre todo yo diría que 5 o 6 años. Yo soy, como tú decías, soy docente de vías de ejecución desde hace 6 años y la gente siempre me pregunta que si yo no me aburro porque piensan que el sílabo todos los cuatrimestres es el mismo y la verdad es que no, porque es que cada cuatrimestre hay una nueva legislación, hay una nueva sentencia, hay una nueva resolución, hay nuevos precedentes del Tribunal Constitucional que nosotros tenemos que implementar para vías de ejecución que vienen a cambiar todo lo que nosotros teníamos contemplado. Hay que desaprender y volver a aprender. Entre esas, como tú mencionabas, está la Ley de Derecho Internacional Privado, que es una ley que básicamente viene a ratificar algo que ya sabíamos que estaba contemplado en nuestra normativa y es que la ejecución sobre bienes que se encuentran en la República Dominicana se van a regir por la ley dominicana y van a ser de la competencia de los tribunales dominicanos, independientemente de que las partes hayan contemplado algún otro tipo de legislación o algún otro tipo de tribunal competente para resolver sus temas contractuales. Si van a ejecutar bienes aquí en el país, tienen que regirse por el procedimiento que dice la legislación dominicana. Y eso es algo que no puede ser ni siquiera prorrogado y ya la Suprema Corte de Justicia lo dijo en una decisión reciente de ahora del año 2017 de que las vías de ejecución son aspectos procesales que son de un estricto orden público y por lo tanto las partes no pueden prorrogar la competencia de los tribunales ni la legislación aplicable. Otro aspecto que está contemplado en la legislación, de legislaciones novedosas que hay ahora mismo, es lo de la ley del notariado. Esa es una ley que ha dado muchísima agua de beber. Hace un rato lo estábamos conversando, viendo los problemas que trae consigo la ley del notariado. Fue una ley que viene a sustituir la legislación del año 64, fue promovida por el Colegio Dominicano de Notarios y por el ya desaparecido Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia. Y entre las críticas que se le hizo, que se le está haciendo a la legislación, por un lado está el hecho de que no se consensuó, no se buscó la opinión de sectores importantes, como por ejemplo la Asociación de Bancos de la República Dominicana, el Colegio de Abogados, entre otros organismos. Y otra de las críticas es el tema de las tarifas que contempla, pero la gente se ha dado cuenta que ahora mismo también trae problemas considerables para el área de las vías de ejecución, porque en su artículo 51 y 52 le da competencia al notario para que sea quien instrumente las actas de embargo, las actas que tienen que ver con desalojos, con lanzamiento de lugares, con fijación de sellos, que como ustedes saben, eso estaba en las manos de los alguaciles y de los jueces de paz. Así es. Exacto, pero entonces eso trae muchísimos inconvenientes. Primero, fíjate que la ley del notariado
al parecer, o sea, da a entender que todos los actos que realiza el notario tienen que ser actos de tipo auténtico, ¿ok? Y que de manera excepcional se realizarán actos bajo firma privada cuando sean asuntos de menor trascendencia. Esa es la interpretación que se puede dar de la ley del notariado. Entonces, si vamos a ver, los actos de embargo no son actos de una trascendencia menor, debería hacerse como un acto auténtico. Eso va a tener complicaciones porque sabemos que una notificación de un embargo, en la instrumentación del proceso verbal de embargo o la notificación de un mandamiento de pago que se convierte posteriormente de pleno derecho en embargo, presenta muchas situaciones que se le va a dificultar al notario instrumentarlo en forma auténtica. Además, él se supone que tiene que dejarle un ejemplar, una copia a la persona que está siendo embargada o a la persona que recibe el acto de embargo. ¿Cómo lo va a hacer? Si es un acto auténtico, él debe quedarse con ese acto en su protocolo, con el original, luego registrarlo, hacer una compulsa y esa primera copia certificada es la que él va a poder entregarle a una parte interesada. Si en caso de que se necesite alguna otra copia, entonces él va a tener que ir a buscar autorización a un juez de primera instancia, pero eso en la práctica, para la notificación de un embargo, eso es algo que complica muchísimo la situación. Okay. Hay otros aspectos también que afectan las vías de ejecución, el hecho de poner un acto de embargo en las manos de un notario, y es, por ejemplo, la situación con la cantidad de notarios que hay que permite la ley que hayan en la República Dominicana. Y fue por eso que nosotros vimos una sentencia de la tercera sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, una sentencia reciente donde declaró inconstitucional esos artículos, el 51 y el 52 de la ley del notariado, aplicando una interpretación de la Constitución diciendo que eso básicamente violaba el principio de razonabilidad. ¿Por qué? Porque la cantidad de notarios que permite la ley es de un notario por cada 10.000 habitantes. Y cuando hay un excedente de una fracción de más de 5.000 habitantes, entonces se permitiría un notario adicional. Si es un lugar donde hay menos de 10.000 habitantes, el máximo permitido son 2 notarios. Cuando ese juez, el que estaba motivando la sentencia de la tercera sala, se puso a hacer un análisis, vio que, por ejemplo, para el caso del Distrito Nacional, de la capital de la República, el máximo permitido de notarios sería de 100 notarios para atender a todos los acreedores que necesiten instrumentar un acto de embargo. Entonces se dieron cuenta de que eso implicaba una violación al principio de razonabilidad y por eso lo declararon inconstitucional, pero solamente para ese caso. Entonces, ¿cuál es la situación con la ley del notariado? Bueno, en la Cámara del Senado, ustedes recordarán que inmediatamente cuando se dio la voz de alarma de que la ley estaba siendo implementada y que tenía ciertos aspectos que iban a dificultarse en la práctica, lo que hizo fue que sometió un proyecto para darle un vacatio legis a la ley de 1 año. Pero eso no fue apoyado por la Cámara de Diputados, la gran mayoría votó en contra de ese proyecto y la solución que se le buscó fue designar una comisión para que preparara un proyecto de ley que modificara la ley de notariado en esos aspectos problemáticos. Se le dio un plazo de 1 mes para la preparación del proyecto de ley, pero al día de hoy no contamos con una ley que haya modificado esa parte. Hay muchas acciones en inconstitucionalidad que se han presentado también ante el Tribunal Constitucional, pero todavía tampoco contamos con una sentencia. Entonces, en la práctica tenemos la ley vigente, hay que darle uso. Al principio había mucha reticencia por parte de los abogados que no querían reconocer que la ley estaba siendo implementada y realmente ya esto se ha ido superando y a la hora de practicar un embargo nosotros estamos utilizando los notarios. En el peor de los casos lo que se está haciendo es utilizar una combinación del notario con el alguacil, porque hay otra cosa, otro problemita que trae para adicionárselo a los grandes problemas que tiene.
Por ejemplo, en el caso del embargo inmobiliario. En el caso del embargo inmobiliario, si son procedimientos abreviados, los mandamientos se convierten de pleno derecho en actos de embargo. La ley no aclara si el notario tiene entonces que ser el que notifique el mandamiento o si eso va a seguir siendo parte de las funciones del alguacil. Pero lo peor es el tema de la competencia. Ustedes saben que un notario no puede instrumentar un acto fuera del lugar donde él tiene su competencia, del lugar de donde él es notario. La ley también dice que en el caso de que en un acto involucre inmuebles registrados, tiene que utilizarse un notario del lugar donde esté ubicado ese inmueble. Pero entonces, en un acto de embargo que tú vayas a dirigir en contra de una persona que, por ejemplo, tenga el inmueble en Moca, pero tenga su domicilio en Santiago, ¿qué notario tú vas a utilizar en esa situación? La ley no aclara absolutamente nada. Tú pudieras decir que tienes la posibilidad de usar cualquiera de los dos, pero hay que recordar que las vías de ejecución son estrictamente legales. Si la ley no lo contempla, entonces ese vacío va a causar un problema y yo te aseguro que van a haber muchos incidentes que se van a presentar durante el procedimiento si no se utiliza un notario que tenga competencia. ¿Ok? Sí. Natachu, por lo que has explicado, has mostrado un escenario con, vamos a decirlo claro, con cierta incertidumbre, el que se ha generado a partir, por ejemplo, de esa ley del notariado. Pero me gustaría, antes de continuar viendo esos aspectos, ¿no?, que generan otras preguntas, sí. Y que nosotros los abogados siempre, parte de nuestra tarea es precisamente ver esas lagunas o cómo sacarle filo a esas dificultades. Un poco para el gran público principalmente, cuando hablamos de las vías de ejecución, de esa asignatura de la cual tú enseñas en la universidad, cuando una persona contrae una obligación, digamos que puede cumplirla voluntariamente, o hay necesidad de forzarlo a que cumpla, porque no toda la gente son tan cumplidores como nosotros cuatro que estamos aquí, y hay personas a las cuales hay que de alguna manera forzar. Ahí es que entran las vías de ejecución. Exactamente. Pero yo, aunque no es mi área, yo sí recuerdo que hay las vías de ejecución en esa materia, hay momentos en los cuales todavía tú no tienes un título ejecutorio, pero tú ves como necesario de alguna manera garantizar que el cumplimiento de lo acordado tenga lugar, y para eso hay que recurrir a unos embargos que son los embargos conservatorios. Así es. Yo sé que es muy elemental, pero así como si tú estuvieras en la clase, un poco explicar esas opciones que tienen los acreedores para que, digamos, el público principalmente que no es especialista pueda tener una idea de en qué momento entran en juego las vías de ejecución. Ok, bueno, como tú bien decías, las vías de ejecución permiten asegurar el cumplimiento de cualquier tipo de obligación que esté contemplada en algún documento, como en el caso de un pagaré notarial, por ejemplo, o que esté contemplada en una sentencia de un tribunal. Cuando todavía no se tiene un crédito que sea exigible, que sea líquido y que sea definitivamente cierto, entonces el acreedor lo que podría hacer es tomar medidas de tipo conservatorio, como tú decías, practicar un embargo para evitar que haya una insolvencia por parte del deudor. Es decir, lo asegura, lo notifica en manos o del propio deudor o en manos de un tercero que tenga bienes de ese deudor, diciéndole básicamente, estos bienes los estoy embargando, no de una manera definitiva, no los voy a vender todavía en pública subasta, es simplemente para asegurarme de que cuando ya yo tenga un crédito cierto, líquido y exigible, contemplado en un título, entonces yo pueda cobrar y no que se hayan desaparecido todos los bienes del deudor.
Ya cuando uno tiene ese crédito cierto, líquido, exigible, y tiene un título, como es el caso de una sentencia definitiva, o como es el caso de un pagaré notarial, o como sería el caso, por ejemplo, de un acta de conciliación dictada por un juzgado de trabajo, entonces se puede practicar medidas de tipo ejecutorio que te permitirían a ti tomar esos bienes del deudor y venderlos en pública subasta. Del resultado de esa venta, entonces tú vas a poder cobrar y saldar ese crédito que hay contigo. O sea, que en todos los casos, para uno cobrarse, al embargar, no es que uno se queda con esos bienes, sino que tiene que realizarse una venta en pública subasta. Exactamente, tiene que realizarse una venta en pública subasta, y aquí está prohibido en República Dominicana el pacto comisorio, que ha sido también reiterado muchísimas veces por la Suprema Corte de Justicia, que lo que te conlleva es que uno no puede, el acreedor no puede ni siquiera voluntariamente acordar con el deudor que en caso de incumplimiento se van a ignorar esos procedimientos que establece la ley para vender en pública subasta. Natachu, Sí. son muy importantes los señalamientos que haces respondiendo a la pregunta del profesor Ramón Núñez, sobre todo porque el programa tiene muchos seguidores que no son necesariamente abogados o no manejan la materia civil y comercial, y que indudablemente le estamos haciendo un aporte y mala información, una información, quizás una mala noticia para ti. Aquí damos consulta gratis principalmente a mucha gente. Pero bueno, mira, hay una preocupación que la he escuchado ya de varios sectores, sobre todo de particulares que no manejan la materia jurídica y que normalmente hacen negocios, que no necesariamente son empleados, y es que hay mucha facilidad, como tú dices, y hago un paréntesis, es importante garantizar que los bienes del deudor estarán disponibles para poder tomarlos en caso de incumplimiento para cumplir con una obligación determinada. Pero en muchas ocasiones sucede, y esta es la preocupación que he escuchado, que los bancos, las entidades de intermediación financiera sobre todo, y los lugares donde hay algunos títulos y créditos, donde las personas depositan sus ahorros, el dinero que manejan, prestan con mucha facilidad estos embargos que serían los retentivos, y le congelan, llamémosle así, las cuentas a las personas, y muchas veces no hay necesariamente un título que permita o que dé un indicio lo suficientemente sólido como para poder incurrir en este tipo de acciones, y lo que hacen los supuestos acreedores es utilizar esto como una medida de fuerza para negociar o para buscar transar negociaciones. Y esto genera un problema porque posteriormente a este embargo retentivo, la persona afectada debe de ir inmediatamente ante el juez, ante un tribunal, para poder solicitar el levantamiento de este embargo retentivo. Sí. Y no le van a tardar menos de 30, 45, 60 días para fallarle una sentencia. Mientras tanto, la persona tiene una o varias cuentas congeladas en uno o todos los bancos. Y eso le imposibilita su desenvolvimiento y le puede traer incluso posteriores problemas mucho más graves que lo que le podría causar esta supuesta deuda. ¿Cuál es tu percepción con respecto a este tipo de medida y qué solución piensas que se le puede buscar a mediano o largo plazo para evitar que se incurra en este tipo de prácticas? Bueno, Francisco, mira, ahí el problema no es de los bancos, ahí el problema es de la legislación. Como tú bien decías, el embargo retentivo se puede trabar muy fácilmente porque la ley así lo permite. El Código de Procedimiento Civil, que reconoce el embargo retentivo, que es aquel que puede trabar el acreedor en manos de un tercero que tenga bienes o un crédito del deudor, puede hacerse o con actos auténticos o con actos bajo firma privada o con una autorización judicial. El problema es el acto bajo firma privada, que no hay una claridad de qué se consideraría un título, un acto bajo firma privada en este caso, para practicar un embargo retentivo. Entonces hay situaciones en las que los tribunales han dicho que una simple factura puede ser un título para practicar un embargo retentivo. Hay gente que dice, bueno, hasta con una servilleta yo voy a poder ir a practicar un embargo retentivo. Y lo peor es que el tercero embargado, según ha sido reconocido por la legislación, establece que desde el momento en que ese tercero embargado recibe la notificación de una demanda de invalidez del embargo, él está obligado a retener esos fondos. Y la jurisprudencia ha dicho muchísimas veces
Este tercer embargado no es juez del embargo. Cuando él recibe, por más irregular que él vea que sea ese acto de embargo, él no puede levantar el embargo si no tiene en sus manos una sentencia que se le haya notificado donde se ordena el levantamiento de ese embargo. Y fíjate que para el caso del Estado eso causó muchos problemas también. Nosotros sabemos que el Estado es inembargable, de eso podemos hablar un poquito más adelante. El Estado es inembargable, pero resulta que muchas personas, como un mecanismo de presionar, muchos acreedores para presionar y ver si el Estado cumplía con las obligaciones que había contraído, practicaban un embargo retentivo sobre las cuentas del Estado o en manos de un tercero que tuviera algún bien del Estado. Como ese tercero no es juez del embargo, él no podía levantar el embargo alegando que el Estado era inembargable. Él tenía que respetar ese embargo y mantener retenidos los fondos del Estado hasta que un tribunal dijera ese embargo es irregular porque el Estado es inembargable, levántalo. Entonces en eso el Estado, como tú bien decías, perdía 30, 60 y hasta más días con los fondos retenidos, y por eso se dictó la ley 86-11 en el año 2011, que contemplaba la imposibilidad también de practicar embargos retentivos en subcuentas del Estado o en manos del tesorero, y que le levantaba al tercer embargado cualquier tipo de responsabilidad en caso de que él entregara los fondos al Estado y no respetara ese embargo. Bueno, precisamente bueno, vamos a aprovechar, Natachu, para hacer una breve pausa y en el próximo segmento vamos a venir con una inquietud que tengo sobre el asunto de los embargos. Seguimos, amigos, principalmente hoy con la grata presencia de la licenciada Natachu Domínguez. Bien, profesora, las vías de ejecución y sobre todo los embargos siempre han resultado tener carácter muy polémico. Sobre todo hay un aspecto de la vía de ejecución que tiene que ver con la fuerza pública. Usted sabe que la fuerza pública, por costumbre, vamos a decirlo así, aunque no estaba contemplado en la ley, la daba, y digo la daba, el Ministerio Público, porque parece que ha habido una decisión del Tribunal Constitucional que le ha quitado esa facultad al Ministerio Público. Y sin embargo, en la ley 133 del año 2011, la ley orgánica del Ministerio Público, se le otorga ya de manera formal, legal, esa facultad al Ministerio Público de el ejercicio de la fuerza pública. ¿Cómo entiende usted? Porque hay varios planteamientos. Se habla de la creación de un juez de ejecución en materia civil, que sería el que tendría ya la potestad de ejercer y de otorgar las fuerzas públicas. ¿Qué está sucediendo en la actualidad? ¿La sigue dando el Ministerio Público? ¿Todavía no se ha instituido el juez civil de ejecución? ¿Y qué tipo de procedimiento se está utilizando para un acto tan importante que tiene que ver con la materialización, sobre todo de los actos de ejecución? Sí, mira, el caso del auxilio de la fuerza pública es un poquito parecido al caso de la ley del notariado, porque tiene a los alguaciles con el grito en el cielo. Los alguaciles han sido la voz cantante en las críticas, tanto a la ley del notariado en la parte de vías de ejecución como al tema del auxilio de fuerza pública. Porque hace ya unos años, en el año 2005, la Procuraduría General de la República dictó una resolución para regular
todo el tema del auxilio de la fuerza pública y cómo iba a ser otorgado. La razón que se tuvo en ese momento era evitar arbitrariedades, porque se entendía que había un sinnúmero de alguaciles que estaban haciendo actos de embargos irregulares, que no tenían ningún control y que eso debía frenarse. Y también porque aunque la ley contemplaba que la fuerza pública estaba a cargo del Ministerio Público, en la ley orgánica del Ministerio Público así lo establece, aunque se contemplaba, no había un procedimiento para otorgarlo y uno tenía situaciones similares donde en un caso se daba fuerza pública y en otro no. Entonces, para evitar esa falta de objetividad, se dicta esa resolución. Pero ¿qué pasa? Que la resolución va un poquito más allá de lo que parece ser tenía permitido e incluso contempla que se pueden hacer acciones disciplinarias. Por parte del Ministerio Público podría iniciarse acciones disciplinarias en contra de los alguaciles cuando no se respete lo que está establecido en la resolución. A mí la verdad es que me parece, cuando uno lee el documento de la resolución, que la mayor parte de su contenido simple y sencillamente viene a ratificar cuestiones que estaban ahí, que estaban en el Código de Procedimiento Civil, que te dice qué es un título ejecutorio, cuáles medidas se pueden tomar y todo lo demás. Pero en ese momento la Asociación de Alguaciles llevó el tema ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional en el año 2013 dictó una decisión donde entendió que efectivamente se había violado el principio de legalidad y que se había excedido la Procuraduría en regular el tema y declaró inconstitucional la resolución de la que estamos hablando. Hubo un voto disidente del magistrado Hermógenes en ese caso, que ha tenido una voz cantante, tiene muchísimos votos disidentes, sobre todo en temas de garantías y de vías de ejecución, porque lo que hizo el Tribunal Constitucional fue que, atendiendo a las necesidades de que hubiera una regulación de auxilio de fuerza pública, difirió el efecto de la inconstitucionalidad por un plazo de 2 años. Y como decía el magistrado Hermógenes en su voto disidente, no es posible que el tribunal haya reconocido que la resolución es inconstitucional, pero entonces permita que se siga aplicando durante un plazo de 2 años. Eso los abogados nos tenía también un poquito encrispados de que nos obligaran a respetar algo que violaba la Constitución. En esa decisión del Tribunal Constitucional, ellos instaron al Poder Legislativo y sobre todo por motivaciones del Poder Judicial a que legislaran el tema del auxilio de la fuerza pública. Pasaron los 2 años y no se hizo, lamentablemente. Y al poquito tiempo, me parece que al día siguiente de que se comenzara a aplicar esa inconstitucionalidad de la resolución, el Consejo del Poder Judicial entonces intervino y, haciendo una interpretación de lo que dice la Constitución, de que los tribunales tienen facultad y están llamados no solamente a aplicar justicia, a decidir lo que se ha sometido a su conocimiento, sino también hacer cumplir lo que se ha ejecutado, eso combinándolo con la ley orgánica del Ministerio Público, que le da facultad para regular lo relativo al auxilio de la fuerza pública o para manejar lo relativo al auxilio de la fuerza pública. Entonces el Consejo emitió una nueva resolución donde básicamente llama a los tribunales a que cada vez que dicten una sentencia que tenga vocación a ser ejecutada, incluyan un párrafo que diga que para su ejecución debe solicitarse auxilio de fuerza pública según el procedimiento que establezca la Procuraduría General de la República. Ahora mismo, cuando uno quiere ejecutar una sentencia o un título ejecutorio como un pagaré notarial, uno va a donde el fiscal adjunto al Departamento de Ejecuciones Civiles de la Procuraduría y, por ejemplo, aquí en el caso del distrito, se le entrega al acreedor una cita para que la notifique al deudor. Se hace una especie de vista de conciliación. Si las partes no se ponen de acuerdo, entonces, y se cumplen con los requisitos para ejecutar el título, entonces se otorga fuerza pública. Si no, no se le otorga. Perdona, Tachu, pero eso es un punto muy interesante, porque más allá de las
particularidades propias de la ejecución civil, que es un tema que definitivamente debe ser ya determinado por una normativa legal, o sea, formalmente legal, más que por un reglamento, por una resolución. Es muy interesante desde el punto de vista orgánico que el Ministerio Público haya establecido en esa resolución que fue declarada inconstitucional por el TC sanciones disciplinarias sobre los alguaciles y que pueda disponer sobre los alguaciles desde el punto de vista orgánico, porque los alguaciles pertenecen ni siquiera a la Suprema Corte de Justicia, al Consejo del Poder Judicial. Sí. Y los alguaciles están registrados, están nombrados y están adscritos a los tribunales judiciales del país. Entonces, quien puede llevar las sanciones disciplinarias, quien puede conocer de un sumario, de un proceso disciplinario sobre los alguaciles, es el Consejo del Poder Judicial, y de hecho son quienes los nombran, los designan, los ascienden o los cambian de jurisdicción. Entonces, podría ser un poco imprudente incluso desde el punto de vista orgánico que otra institución se atribuya esta competencia, aún sea a través de ella que se deba administrar el auxilio de la fuerza pública, por lo menos momentáneamente. Sí. Por eso justamente fue declarada inconstitucional. Yo sí pienso que debe ser reglamentado el auxilio de fuerza pública para evitar, como decíamos, arbitrariedades y que tú tengas las reglas de juego claras de que cuando tú quieres ejecutar, tú sepas cuáles son los requisitos que tú debes cumplir, que aunque están en la ley, sí es bueno que se sepa por lo menos cómo yo voy a ir a pedir auxilio de fuerza pública y que para todo el mundo sea igual. En la práctica yo creo que eso ha mejorado bastante y sí, para todos los tipos de acreedores se le hacen las mismas exigencias, pero creo que todavía faltaría más. Y si el título que yo tengo como acreedor no necesariamente es una decisión del Poder Judicial, es decir, una sentencia que tal y como lo ordenó el Consejo del Poder Judicial, la sentencia debe tener un acápite que diga esto debe ir al Ministerio Público para que el Ministerio Público establezca el procedimiento y otorgue la fuerza pública. Pero si yo lo que tengo es un pagaré notarial, entonces, que tiene fuerza ejecutoria, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? Ahí va a haber muchos inconvenientes. Ahí tengo problemas porque no tengo una sentencia, una decisión con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Y ahí me deja el Consejo del Poder Judicial, me deja en el aire en ese aspecto. Así es. Ahí van a haber muchos inconvenientes, empezando porque ya no va a ser el alguacil, sino ahora será el notario que tendrá que ir a requerir fuerza pública. Y ese funcionario en su momento será el que va a tener que determinar si él va a querer respetar los lineamientos para ir a solicitar auxilio de fuerza pública, los lineamientos que da la Procuraduría. Una pregunta, porque la verdad que es complicado el panorama. Uno de los temas que se toman en cuenta tú decías, los niveles de riesgo, de seguridad jurídica, tienen que ver con los tiempos en esto. Entonces no basta con que uno tenga el cuidado de firmar un documento en el que se exprese la obligación, sino que si alguien no cumple, entonces uno va y demanda en justicia. Eso le va a tomar un tiempo tener una sentencia, pero que luego que tú tienes la sentencia, que ya ganaste, se reconoció tu crédito ahí, tú tienes que ir en el fondo, tienes que ir a la Fiscalía, al Ministerio Público, a que otorgue el auxilio de la fuerza pública. Es una primera parte. Tienes que ir. Pero supongamos que sí, que tienes que ir. ¿Qué tiempo porque tú decías, se ha mejorado bastante en esos aspectos también, en el sentido de que se ha dado alguna uniformidad en la atención a los casos, que creo que eso es uno de los grandes aportes, digamos, de la primera resolución, en el sentido de que, bueno, ¿por qué se da fuerza pública a uno y a otro no? Creo que fue una manera del propio Ministerio Público brindarse ciertas reglas de juego que fueran uniformes, para dar menos espacio a la arbitrariedad. Pero, ¿qué tiempo se toma eso? Después que uno tiene una sentencia, si uno tiene suerte, digamos, con ese ritual de una conciliación, etcétera, etcétera. Bueno, con el tema de la conciliación, yo entiendo que eso ha venido a añadir al menos 45 días adicionales
cuando se trata de practicar un embargo, por ejemplo, de tipo ejecutivo. Luego de ahí, el procedimiento de llevar a cabo el embargo, si no hay ningún tipo de incidentes, es bastante rápido. Para los embargos inmobiliarios, afortunadamente, no necesitamos auxilio de fuerza pública, para el embargo retentivo tampoco. Es sobre todo para el embargo ejecutivo que va a existir ese inconveniente, y el mínimo es 45 días si se le otorga a la fuerza pública, porque hay casos también en que se le da chance y chance y chance al deudor, que promete que va a cumplir voluntariamente y se va extendiendo un poquito más la situación. Por lo visto, con las obligaciones que tienen ahora los abogados notarios con la nueva ley del notariado, más las obligaciones que le impone la ley contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, creo que hay muchos notarios que van a renunciar a su jurisdicción notarial. Pues la verdad es que los están cargando muchísimo. Quizás no va a ser tan irracional la proporción de 1 por cada 10.000, porque con los que van a quedar disponibles creo que vamos a tener chance los jóvenes a poder solicitar o concursar para participar de esto. Natachu, una pregunta que tiene que ver con una ley muy novedosa que está incentivando el sector inmobiliario y que ya nosotros hemos tenido algunos participantes que han sido invitados para hablar sobre esto. Y es la ley del fideicomiso. Sí. Me gustaría saber, desde tu punto de vista, cuál es el impacto que tiene la ley del fideicomiso en la relación fideicomisario, fideicomitente, fideicomitido, los terceros que puedan tener algún nivel de acreencia sobre estos tres primeros, y el impacto que esto tiene sobre los embargos y las vías de ejecución. ¿Cómo viene esta ley a modificar o a impactar en el sistema de ejecución de vías de ejecución? Sí, mira, la ley 189-11, que no es solamente del fideicomiso, sino también para el desarrollo del mercado hipotecario en la República Dominicana, tiene para mí 3 aspectos importantes que modifican o que impactan en vías de ejecución. El primero es la creación de la figura del agente de garantías. El agente de garantías básicamente es una persona que va a poder ser designada en la República Dominicana para representar los intereses de un extranjero que no tenga un RNC, por ejemplo, en el país, y que va a ser el que va a tener el control para formalizar las garantías que se puedan brindar a favor de ese extranjero sobre bienes que están en la República Dominicana. Ya eso era utilizado en alguno que otro momento por algunos abogados algunos abogados locales que le prestaban servicio a extranjeros, y que esos extranjeros definitivamente no querían sacar RNC ni tener un domicilio en la República Dominicana. Pero lo novedoso que viene a traer es el hecho de que permite también que ese agente de garantías tenga la representación de esos extranjeros en los aspectos ejecutorios, algo que antes no se podía porque sabemos que está prohibido actuar por procuración. Esa es una parte. Otro de los aspectos que tienen una importancia de esta ley es algo que algunos consideran que es la derogación del pacto comisorio, que ahorita yo mencionaba que un pacto comisorio consiste en vender un bien de un deudor sin sujetarse a los procedimientos que establece la ley de embargos para poder llegar a esa venta en pública subasta. Entonces, hay unos tipos de financiamientos que se pueden otorgar en ocasión del fideicomiso o de proyectos de desarrollo inmobiliario, donde la ley contempla la posibilidad de ese acreedor de, en base a lo que acordó con el deudor voluntariamente, poner los bienes en venta sin necesidad de cumplir con ese procedimiento ejecutorio. Algunos entienden que eso no es una violación a un pacto comisorio. Hay alguna que otra posición jurisprudencial fuera de la República Dominicana, por ejemplo el caso de Colombia, que considera que no hay una violación al pacto comisorio en ese caso porque las partes se han sentado antes de la ejecución a disponer mediante contrato libre y voluntariamente cómo se va a proceder a esa venta. Yo tengo mis reservas y yo creo que en ese aspecto podrían venir muchos incidentes también
muchas demandas declarando la nulidad de ese tipo de venta, porque hay altas probabilidades de que sí se considere como una violación al pacto comisorio. Y el tercer aspecto que viene a traer la ley es la creación de un procedimiento de embargo inmobiliario abreviado. Es un poquito parecido al de la ley 6186 sobre fomento agrícola, con algunas que otras particularidades, y es un tipo de embargo inmobiliario que va a poder ser practicado por cualquier acreedor siempre y cuando tenga una hipoteca convencional inscrita. No importa el tipo de acreedor que sea, no tiene que estar regido por la ley 189-11, no tiene que ser una entidad de intermediación financiera. Todo acreedor que tenga una hipoteca convencional inscrita va a poder llevar a cabo este procedimiento de embargo inmobiliario. Ya ha habido sentencias del Tribunal Constitucional sobre esta ley, la 189-11, con relación a ese procedimiento. Hay dos. Hubo una que fue practicada, fue en ocasión de una acción en inconstitucionalidad llevada a cabo por un deudor que entendía que como la hipoteca que pesaba sobre sus bienes era anterior a la ley 189-11, no se podía ejecutar en base al procedimiento de esa ley 189-11. Eso el Tribunal Constitucional lo desestimó y hizo una distinción entre lo que es hipoteca y lo que es una simple garantía, y lo que es un embargo, que es una vía de ejecución, y entendió que aunque la hipoteca era anterior a esa ley, los actos de embargos podían llevarse bajo esa legislación una vez fuera promulgada, porque la ley procesal es de aplicación inmediata. Hubo otra y el decisión. asunto de la irretroactividad, sí. Natacha, entonces. El asunto de la retroactividad, lo que pasa es que... ¿Cómo lo enfocó el Tribunal Constitucional? Bueno, lo que pasa es que el Tribunal Constitucional dijo, si bien existía una hipoteca previa, no se había iniciado un procedimiento ejecutorio. Como la ley procesal es de aplicación inmediata, el acreedor va a poder beneficiarse de esa legislación que contempla un nuevo tipo de procedimiento. Diferente hubiera sido, como dijo el tribunal, si ya el embargo inmobiliario se hubiera iniciado al momento de haberse promulgado la ley. En ese caso, tenía que continuarse con una legislación anterior. Yo conozco sentencias de tribunales inferiores del interior del país donde declararon nulos procedimientos de embargo inmobiliario porque se llevaron a cabo con la nueva legislación. Pero ese tipo de discusiones se dio sobre todo al principio, cuando apenas se había promulgado la ley. Hoy en día me parece que ya eso está superado. Una pregunta sobre ese mismo punto, Natachu, y me disculpan. Si no opera el principio de retroactividad de la ley, en ese caso, entonces es porque el tribunal determinó que el hecho jurídico a partir del cual se iba a implementar la nueva ley es el inicio del embargo inmobiliario, que no había iniciado con la ley anterior, sino que se inició a partir de la promulgación de la nueva ley. Entonces, me gustaría saber, ya que tú sabes tanto de esta materia, ¿desde dónde se marca el inicio del proceso de embargo inmobiliario? ¿Qué es lo que marca el primer momentum de ese proceso? Ok, el procedimiento de embargo inmobiliario en las 3 legislaciones que existen sobre el tema se inicia siempre con la notificación de un mandamiento de pago. En el caso de la ley 189-11 y de la ley 6186, ese embargo inmobiliario, ese mandamiento de pago se convierte de pleno derecho en un embargo inmobiliario si no hay un pago por parte del deudor. Hay una cosita ahí que creo también que podría llamar la atención, y es el hecho de que la ley 189-11 contempla que aun cuando se reciban pagos parciales por parte del deudor, eso no suspende el embargo inmobiliario. Entonces, eso tiene que ser muy bien aclarado por parte de los bancos, sobre todo, que a veces llegan a acuerdos de pago con los deudores que reciben pagos parciales, y que siempre ese deudor que hace un pago parcial está esperando que el procedimiento de embargo inmobiliario se detenga, porque él entiende que ha habido tal vez una novación o que hay un acuerdo de pago que implica necesariamente la terminación de ese procedimiento. Nadie va a abonarle a una deuda, nadie va a hacer un pago parcial
contando con que el inmueble va a ser vendido en pública subasta al final porque el embargo va a seguir. ¿Ha intervenido, jurisprudencia sobre conflictos de esa naturaleza? Que yo sepa no. Otra que yo sepa no. La otra jurisprudencia que vino por parte del Tribunal Constitucional, la otra sentencia, tuvo que ver con el procedimiento de incidentes porque, bueno, específicamente se prohíbe en los recursos de apelación contra sentencias que rechazan un incidente y se indica que no tienen que ser motivadas. Entonces, el tribunal lo que hizo en ese caso fue rechazó la acción de inconstitucionalidad, consideró que no se violaba la Constitución con la prohibición del recurso de apelación, aunque sí se permitiera el recurso cuando las sentencias acogieran los incidentes, y sí declaró inconstitucional la parte que exime al juez de motivar las sentencias sobre incidentes. Una preguntita sobre este tema del embargo inmobiliario. Si no recuerdo mal, tú dijiste que con la ley 189-11 se dice, bueno, esto es aplicable, las reglas para el embargo inmobiliario, no solo a hipotecas que tengan que ver con fideicomiso, etcétera, sino también a cualquier hipoteca convencional. Sí. Entonces, ¿dónde quedan las reglas del Código de Procedimiento Civil sobre el embargo inmobiliario? ¿Queda espacio para la aplicación de aquellas reglas? Totalmente. ¿En qué tipo de hipotecas entonces? Totalmente. Mira, ahora mismo nosotros tenemos 3 tipos de procedimientos de embargo inmobiliario, 3 legislaciones diferentes que lo contemplan. El Código de Procedimiento Civil contempla un procedimiento de embargo inmobiliario ordinario o general, como se quiera llamar, y que lo puede utilizar cualquier tipo de acreedor, sin importar la naturaleza del crédito, vamos a decir, cualquier tipo de acreedor. Tenemos el de la ley 6186 sobre fomento agrícola, que lo puede utilizar el Banco Agrícola, cualquier entidad de intermediación financiera, lo pueden utilizar los abogados y notarios cuando van a cobrar costas y honorarios liquidados bajo la ley 302, y lo pueden utilizar los trabajadores cuando están persiguiendo prestaciones laborales reconocidas ya en una sentencia definitiva. En el caso de la 189-11 ya dije que solamente los que tengan una hipoteca convencional inscrita, pero uno no excluye al otro. Y si una persona reúne condiciones para cualquiera de los 3, puede optar por el que desee. Si yo, por ejemplo, soy un banco que tengo una hipoteca convencional inscrita, yo voy a poder acudir a cualquiera de los 3 procedimientos. Voy a poder acudir al de la 189-11 porque tengo la hipoteca convencional inscrita. Voy a poder acudir al de la 6186 porque soy una entidad de intermediación financiera, o al del Código de Procedimiento Civil, que está ahí para que lo pueda utilizar todo el mundo. Pero hay uno que es más rápido que otro. Claro, hay uno que es más rápido que otro. Y obviamente el acreedor va a elegir el que sea más rápido, pero eso no implica que no pueda elegir otro por cualquier motivo particular que él tenga. Bien, Natachu, vamos a aprovechar para hacer una breve pausa. En el próximo segmento vamos a seguir tratando este y otro tema de interés. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Un nuevo compromiso, con nuevas y mejores propuestas que nos acerquen más al pueblo que nos eligió. Comprometidos con la transparencia. Decididos a acortar distancias entre el pueblo y quienes lo representan. Construyendo un lugar donde todos seremos escuchados. Diseñando juntos las reglas del juego. Comprometidos en fortalecer la sagrada institución de nuestra Cámara de Diputados y Diputadas de la República Dominicana. Porque queremos ser la voz de nuestro pueblo. Seguimos, amigos, en Principalmente hoy, la verdad que sorprendido con la
facilidad con que se desenvuelve la profesora Natatchú Domínguez. Bien, Natatchú. Los temas son amplísimos y sobre todo las vías de ejecución. Una hora es muy escaso tiempo para poderlas desbrozar en su magnitud. Por lo que, como decimos aquí Principalmente, tú vas a quedar formalmente emplazada a venir en una nueva ocasión aquí para que traquemos los aspectos que no, lamentablemente no, el tiempo no. Ojalá que no haya que recurrir al auxilio de la fuerza pública para traer. No, para mí será un placer. Voluntariamente cumplo. No sabremos si de aquí o de Moca, a dónde habrá que buscar. Bueno, antes de que nos vayamos, hay un aspecto que, aunque sea tangencialmente, debemos tocarlo, y es que tiene que ver sobre la inembargabilidad de los bienes del Estado. Este es un tema eminentemente polémico porque a veces el Estado es moroso, el Estado a veces realiza compromisos y por las razones que fueran no paga, pero cuando el acreedor del Estado obtiene decisiones con carácter de cosas irrevocablemente juzgadas y se encuentra con el valladar de que, bueno, fíjate, esto es inembargable. ¿Qué hacer? ¿Cuál es la fórmula para que el Estado pueda cumplir con los compromisos contractuales y sobre todo cuando se trata de aspectos de créditos que sean ciertos, líquidos y exigibles? Sí, mire, nosotros tenemos contemplado en la legislación desde el año 1947, que los bienes del Estado en la República Dominicana son inembargables. Eso ha ido pasando por ciertas modificaciones no legislativas. La doctrina habla de que tiene que hacerse una distinción entre bienes de dominio público, bienes de dominio privado. Eso no fue reconocido en la legislación, pero la ley de municipios y del Distrito Nacional sí contempla una distinción entre bienes de dominio público de los municipios y bienes patrimoniales, ellos le llaman. Los bienes de dominio público están afectados al uso público y los bienes patrimoniales no lo están y el municipio puede recibir ingresos, hay una rentabilidad por el uso de esos bienes. En ese caso, la ley también contempla la inembargabilidad de ambos, pero permite, por ejemplo, el embargo sobre bienes patrimoniales cuando hayan sido puestos como garantías aprobadas por el Consejo de Regidores. Esa es una parte. La otra parte tiene que ver con el caso de los créditos laborales, de tipos laborales. Tanto la Suprema Corte de Justicia como el Tribunal Constitucional ya reconocieron que la inembargabilidad de los bienes del Estado tiene un límite, que tiene que ser la protección de la persona, y por eso reconocieron que el Estado puede ser embargado cuando se trata de cobrar créditos de naturaleza laboral, ya reconocidos en una sentencia. Lo dijo la Suprema y lo dijo la tercera sala de la Suprema y lo dijo recientemente el Tribunal Constitucional, lo ratificó. También tenemos la ley 86-11 que yo había mencionado, que aunque se promulgó sobre todo para ponerle un freno a los embargos retentivos, creó un procedimiento particular para poder ejecutar, para poder cobrarle al Estado, y es que manda a la persona del acreedor que cuando ya tiene una sentencia definitiva pueda solicitar la inscripción en el presupuesto nacional, la inscripción de su crédito en el presupuesto nacional. También obliga al director, al ministro de Hacienda, al alcalde, depende de la institución, a que tomen las medidas del lugar para asegurar esa inscripción, y reconoce una responsabilidad civil y disciplinaria en contra del funcionario que haya contratado la prestación de bienes o servicios a sabiendas de que su institución no contaba con presupuesto para cumplir con esa obligación. Esto es algo muy interesante, Natatchú, y es el tema de la responsabilidad patrimonial del funcionario público, porque en las últimas décadas hemos escuchado mucho sobre la responsabilidad del Estado, pero
es válido decirlo, cobrarle al Estado es muy difícil, por no decir que es imposible. Hay que desprenderse de una gran parte del crédito para poder hacerlo o recurrir a métodos que no necesariamente son las vías jurídicas. Y bueno, una persona que en febrero, en marzo, obtiene una sentencia y tiene que esperar ver si podrá inscribir su crédito en el presupuesto del año siguiente para ver cuándo se lo van a pagar, realmente se encuentra en una situación difícil. Este país, por la idiosincrasia, por el tamaño, por el miedo, digamos, por la figura del jefe que permanece viva entre nosotros, le ha costado accionar, demandar a los funcionarios públicos en responsabilidad patrimonial. Y la verdad es que el patrimonio del funcionario público, en principio, no es el patrimonio público, es el patrimonio de ellos. Y creo que se debería hacer un poco de conciencia, sobre todo los abogados que manejan este tipo de casos o casos de esta naturaleza, porque ya que es tan difícil cobrarle al Estado, si hay una deuda, o digamos, desde el otro punto de vista, si hay una creencia en contra de una institución pública que está debidamente documentada, que es cierta, líquida, exigible prácticamente, y que está siendo incobrable por el dolo o la negligencia del funcionario público interviniente o que está ostentando ese puesto, digamos que se podría directamente accionar o demandar en contra de ese funcionario. Lo que pasa es lo que digo, es algo muy novedoso y la verdad es que los abogados a veces somos temerosos de tomar decisiones de este tipo por las consecuencias que eso puede traer a la postre. Pero, ¿te parece que quizás ejecutar créditos en contra de la persona del funcionario podría ser más efectivo que en contra de las instituciones públicas? Yo creo que sí, definitivamente. Siempre y cuando, que ahí va el problema de la legislación, siempre y cuando el funcionario haya contratado a sabiendas de que no se iba a poder pagar. Ahí es que está el problema, porque las obligaciones de tipo extracontractuales entonces no están incluidas, porque si dice que contrató a sabiendas de que no iba a poder pagar, tiene que ser una obligación de naturaleza contractual. Las extracontractuales quedan fuera. O sea, si tú tienes un accidente de tránsito que involucra un vehículo del Estado y tú obtienes una sentencia, no hay forma ahí de demandar al funcionario personalmente porque él no tenía un conocimiento de que esa situación iba a ocurrir, no hubo una contratación. Pero sí, hay una decisión reciente también del Tribunal Constitucional que, como les dije, ha estado muy movido con el tema, donde admite la posibilidad de iniciar un amparo de cumplimiento para forzar a las entidades a que inscriban la sentencia en el presupuesto del año siguiente. Muy interesante, la verdad que la labor del Tribunal Constitucional en la vía de ejecuciones también ha sido muy activa, porque prácticamente en cada uno de los temas que hemos ido abordando, algo ha dicho el Tribunal Constitucional y eso hace cada vez más interesante el tema de las vías de ejecución. Una preguntita, ¿el código o el proyecto de código de procedimiento civil o código procesal civil recoge de algún modo toda esta normativa y vuelve a darle uniformidad, digamos, bajo la idea de código? Sí, por lo menos el proyecto que está ahora mismo. No sabemos cuándo vamos a tener un código de procedimiento civil. Yo siempre digo que cuando yo empecé a estudiar Derecho en el año 2002, ya a mí se me decía, prepárense que todo lo que se aprenda, todo lo que se sabía sobre el código viejo, hay que olvidarse de eso y aprenderse lo nuevo, porque por ahí ya viene el código de procedimiento civil nuevo y ya estamos en el año 2017 y todavía no lo tenemos. Yo espero que sí, próximamente tengamos un código de procedimiento civil que regule todo y que recoja efectivamente toda esta legislación que anda dispersa y que entonces dificulta que se pueda ejercer correctamente la vía de ejecución. Bueno, efectivamente nos faltó tiempo, Natachu, y la verdad es que tú lo expones con una claridad didáctica, bien haciendo fe de tu condición de maestra, de profesora, y yo creo que los amigos Principalmente quedaron, como nosotros, complacidos de tu participación y reiterarte que
esté pendiente a una próxima convocatoria para que sigamos abordando estos temas tan interesantes y que nos faltaron una inmensidad de lo mismo, para que los amigos televidentes principalmente tengan conocimiento. Muchas gracias. Gracias.